los senos, ¿no? En los animales la ubre, pero en los humanos es la mama. ¿Qué cosas las mamas? A ver, para que, sobre todo para veces las mujeres no saben. Es mi teta, mi teta, mi tetita, pero ¿qué es? Las glándulas mamarias son las glándulas sudoríparas modificadas. Entonces, ¿qué son las glándulas mamarias? Son glándulas sudoríparas modificadas. Pregunta de examen, ¿verdadero o falso? Verdadero. Se desarrolla a lo largo de la línea mamaria y la superficie ventral del pecho en la mujer. En los varones hay una mamina, una tetilla, es atrófica. En cambio, en la mujer es desarrollada. Recapitulando, las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas, se desarrolla a lo largo de la línea mamaria y la superficie ventral del pecho. Alrededor del pecho se ubican las glándulas areolares de Montgomery. ¿Cuáles son las glándulas areolares de Montgomery? En la mama, en el pezón y al borde no hay una coloración oscura. En esa coloración oscura se asientan estas glándulas areolares de Montgomery. Estas son responsables de tener la superficie como si fuese una telita clara, el color y ¿cómo le diríamos? Como un vinifán, algo así, en la areola. Esa es la responsabilidad de las glándulas de Montgomery. Estas glándulas de Montgomery se pueden inflamar, se pueden infectar. Hay que tener mucha aseo. Cuando van a exteriorarse ahí, en esas glándulas se ven unas bolas feas. Eso nos indica que se han infectado. Hay que tener mucho cuidado con el aseo. La telarquia. La telarquia quiere decir la presencia de las mamas. Se presenta cuando hablamos de la pubertad, hablamos sobre esto. Se presenta más o menos a los 9 a 10 años. Actualmente estamos viendo a partir de los 8 años. Los conductos mamarios inician su crecimiento, que coincide con el crecimiento del vello pubiano y axilar. ¿Recuerdan que hablamos cuál es el primer síntoma de la pubertad? Es el crecimiento de la mama, que va acompañado con el crecimiento del vello pubiano y axilar. La menarquia se presenta 1 o 2 años posteriores al crecimiento mamario. Entonces, ya hemos hecho esa pregunta. El primer signo de la pubertad es el crecimiento de los senos. Hay uno que le llaman la pubertad precoz, también hemos hablado. Hay chiquitas que a los 4 o 5 años ya le comienza a crecer, desarrollar la mama. Y eso hay que hacer el diagnóstico porque esta niña va a tener una pubertad precoz y se va a quedar enanita incluso. El efecto de los estrógenos y la progesterona y la prolactina, son hormonas que ustedes saben, induce a las células epiteliales y del estroma a hipertrofiarse, así como el edema intracelular. Estos cambios se producen durante la fase luteínica y alcanzan su punto más elevado en la ovulación y en la menstruación. O sea, las hormonas, los estrógenos y progesterona también actúan en las mamas. Por eso que cuando ustedes van a ovular, en algunas mujeres sienten que por la elevación de la progesterona, unas pequeñas molestias. Los estrógenos van a crecer, hacen crecer un poquito, hacen edematizar los senos. Y cuando van a lactar, estos estrógenos han hecho crecer tanto los senos y la progesterona y la prolactina para producir la leche. Ese sería, en términos generales, para que ustedes entiendan. Los estrógenos y la progesterona y la prolactina actúan a nivel de los senos. ¿Ya?
El desarrollo acinar, o sea, los senos tienen, anatómicamente ustedes ya han estudiado los acinos mamarios, son las glándulas, prácticamente las glándulas mamarias. Se producen bajo la influencia de los incrementos de progesterona, estriol y otros estrógenos, y la prolactina también. O sea, los acinos mamarios también van a actuar bajo la responsabilidad de estas hormonas. La producción de la leche se realiza finalmente con la secreción de la prolactina y la oxitocina en el momento del parto. Esto de la prolactina y la oxitocina tienen que tener presente. La prolactina, la secreción, el crecimiento de la leche, y la oxitocina hace que pueda eliminar, botar la leche. Y la oxitocina, como ustedes saben también, es la hormona del placer. Y la mujer va a tener placer al lactar, tranquilidad, paz. Por eso que la mujer lacta a sus hijos por efecto de esta oxitocina. Da tranquilidad, paz. En algunos casos, incluso cuando ustedes están con el enamorado y le hacen que les mamen, y ese acto de mamar hace que ustedes segreguen la oxitocina, y eso les da placer, les da paz, tranquilidad. Esa es la sexualidad. Durante la posmenopausia, el epitelio mamario empieza a atrofiarse y es reemplazado por grasa. Las viejitas van a ver que sus senos están ya marchitos, ¿no? Chiquititos, de lo que era grandes, se comienzan a achicar y al final ya desaparecen los acinos mamarios y es reemplazado por grasa. Enfermedades de la mama. La inflamación. Lo primero es la inflamación. La inflamación aséptica puede producirse en cualquier momento después de un trauma o ruptura espontánea de un macroquiste dentro del tejido mamario. Estas reacciones inflamatorias a menudo tardan en solucionarse. Esto quiero que me entiendan. Ahorita hay una presentación de una mastitis fibroquística, mastitis idiopático, mastitis, son un montón de nombres y a veces son como tumorcitos y las chicas se asustan. En la mama a veces puede haber unos pequeños quistes y esos quistes están estériles cuando se rompe y esto produce una inflamación. Y a veces son dolorosas y el tratamiento es solamente antiinflamatorios y por precaución algún antibiótico. La supuración de la mama generalmente se presenta en madres lactantes que presentan infección. La infección ingresa por el pezón generalmente y a través de la boca del bebé. A veces nosotros nos equivocamos de decir que la boca del bebé es estéril. No, ya el bebé desde que está lactando, ya su boquita ya está contaminado. Claro que no con muchos gérmenes, pero ya está contaminado. Y algunos de esos gérmenes puede ser el estreptococo, sobre todo, o el estafilococo, que son los más comunes, pueden penetrar a través de alguna grieta del pezón y producirnos un absceso mamario y por lo tanto va a producir esta secreción. A veces en estos casos tenemos que hacer un pequeño corte en el absceso para drenar. O sea, la supuración de mama por una infección. Dolor mamario, llamado mastodinia. Cuando ustedes hablan de mastodinia, nos referimos a dolor mamario. Es frecuente observar en algunas mujeres que presentan dismenorreas. Ya ustedes saben que la dismenorrea es dolor menstrual, pero acompañado del dolor menstrual puede haber mastodinia. En algunas mujeres que son muy sensibles, a veces ni se dejan tocar los senos cuando están menstruando. O en la etapa de la pre- y posmenopausia. Algunas señoras que están entrando en la premenopausia les duele el seno, sobre todo a veces el pezón, no se dejan tocar. En la posmenopausia igual. En estos casos es recomendable estudio minucioso. De todas maneras, hay que pensar en lo malo, descartar alguna otra enfermedad cuando tenemos esta mastodinia.
La mastodinia generalmente es funcional, hormonal, pero estamos en la obligación de descartar algún otro proceso hasta de neoplasia, por lo tanto requiere tratamiento y hacer estudios para determinar lo contrario. Los tumores de la mama, los fibroadenomas, los más frecuentes, las chicas que van en vóley, juegan, están con microtraumas en la mama, se forman estos fibromas. La necrosis grasa, como también hay tejido graso, y se necrosan, pero no es grave. Enfermedad fibroquística de la mama, hay muchos quistes en la mama. En ellos, esto no hay que pensar en lo malo, pero hay que descartar que no se vaya a malignizar. Papiloma intraductal. El papiloma intraductal, como ustedes ven en el pezón, hay un conducto. Ese conducto es como un tubo. Y en ese tubo pueden formarse unos papilomas. Y a veces las señoras se asustan porque cuando están lactando a veces les sale con un poquito de sangre, o cuando se lo machucan sale sangre. Generalmente son papilomas intraductales. El tratamiento es, como le digo, analgésicos, antiinflamatorios. A veces hay que hacer ya un papanicolau de esa secreción, un estudio mayor, y a veces, cuando es muy grave, es operación. Entonces van a ver ustedes muchas mujeres en el transcurso de su trabajo, me está saliendo sangre por los senos. Entonces ustedes van a pensar en papiloma intraductal. ¿Qué me dijo el doctor? Antiinflamatorios, bastante aseo, si hay dolor, para el dolor, y inmediatamente de repente referirla por consultorio, no por emergencia, para que se hagan mayores estudios. La enfermedad de Monder, que es una enfermedad, vamos a hablar más adelante, que tiene un potencial maligno. O sea, si ya vemos este tipo de enfermedades, vamos a pensar que es maligno. La enfermedad de Payet, que tiene un potencial maligno. Para la práctica, ustedes me van a estudiar qué es el papiloma intraductal, enfermedad de Monder y la enfermedad de Payet. Por favor, esto es importante. Ahí está, miren, acá está la mastopatía fibroquística. En el lado izquierdo tenemos una mama normal y al lado izquierdo tenemos una mama con unas bolas. Esos son los quistes. Se llaman mastopatía fibroquística. Técnicas de evaluación de los nódulos mamarios. Ustedes tienen que conocer, saber cómo hacer la palpación. No es que agarrar de frente y machucar, no. Primero la fricción, una cosa machucando con la palma de la mano, con la palma no con las yemas de la mama, sino la palma, en horario. Podemos hacer la aspiración citológica. Si tenemos un tumorcito o un nódulo, hay unas jeringas que se llama Trucut. Estas jeringas tienen una aguja gruesa y se aspira con esa aguja, se mete hacia el nódulo y se hace una aspiración. Y esa aspiración se manda a anatomía patológica. La mamografía, ya ustedes saben que la mamografía, la termografía, que tampoco ya no lo usamos esto, es ver la temperatura de las mamas. Y la biopsia mamaria. La biopsia mamaria es a veces tan importante, pero la biopsia hay que hacerlo cuando hay una sospecha mayor, porque si hacemos la biopsia podemos desencadenar el cáncer más agresivo. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Ustedes no se asusten de esto porque son jóvenes. Cuando lleguen ya a los 60 años por ahí, hay que preocuparnos, porque esta es enfermedad, generalmente digo, no digan que a todos, es de viejas.
Detección precoz del cáncer de mama. Eso es lo que tenemos que... Es importante la agrupación de pacientes en categorías de alto riesgo para desarrollar el cáncer de mama. La identificación de estos pacientes es: 1. Pacientes con mastectomía previa unilateral por cáncer. Por ejemplo, viene una paciente, doctor, me han operado de cáncer de este seno, entonces hay que buscarle en el otro. Pacientes con biopsias que revelan alteraciones como hiperplasia intraductal, papilomatosis, neoplasia nodular o carcinoma in situ. O sea, si vienen con esos estudios al paciente inmediatamente va a tener que recibir tratamiento en neoplásicas. Pacientes con 2 factores de riesgos epidemiológicos, como son los siguientes: madre, hermana o hija con cáncer de mama. El cáncer de mama, señores, tiene una tendencia familiar, no digamos genética. Por ejemplo, si la mamá tiene cáncer de mama y tiene 4 hijas, una de las 4 va a tener cáncer de mama, igual. El problema es decir cuál de las 4. Por lo tanto, a estas hijas hay que tener que hacerle un seguimiento cada cierto tiempo, una evaluación. Entonces, ese antecedente es importante. Cáncer de mama, no cáncer en la mamá, hijas con cáncer. Pacientes consanguíneos con CA de mama premenopáusicos. O sea, las cánceres de mama, igualito, lo mismo casi serían, ¿no? Que la mamá tiene cáncer, de repente sus hijos o algunas hermanas hay que hacerles el estudio. Pacientes consanguíneos con CA de mama bilateral. O sea, si tienen cáncer de mama, con mayor razón, de los 2 lados hay que hacer el estudio a toda la familia. Pacientes nulíparas o pacientes cuyo primer embarazo fue después de los 30 años. En ellos, por eso que, doctor, yo no quiero tener hijos, que yo no, que yo voy a la vida así, pues. Pero están viendo acá, cuando más de 30 años dice que hay que hacerle siempre un chequeo, descartar el cáncer de mama. Descansar siempre, cada cierto tiempo, un estudio para descartar cualquier patología de mama. Ahora, lo que yo les digo es lo siguiente, y esto nos costó un problema en la universidad. Cuando todavía yo era estudiante, como ustedes, estábamos llevando el curso de ginecología, vino un doctor que llegó a ser decano incluso de la Facultad de Medicina de San Marcos y de la San Martín, no recuerdo el apellido, vino todo alegre a la clase y nos tocaba hablar sobre cáncer de mama. Y él con la mano, pues en la mano, así riéndose, ajá. Señores, señoras, señoritas alumnas, ¿ustedes quieren tener cáncer? No, pues todos gritaron. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de evitar el cáncer de mama? ¿Cuál es, doctor? Háganse mamar con sus enamorados, que les chupen las tetas. Así, 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 así fuerte, ¿no? Que les chupen las tetas, así. Eso es. Y las chicas mojigatas se avergonzaron y se fueron a quejar a la decanatura. Y parece que le llamaron al profesor sobre ese incidente. Y en la siguiente clase él viene serio. Así que, señoritas, ustedes no hacen el amor y son mojigatas. Ustedes agarren el libro y vean, pues, evitar el cáncer de mama, que le lacten. La lactancia es bueno, entonces que le lacten. Háganse lactar, yo sigo insistiendo. Háganse chupar las tetas, señoritas. Y las otras ya avergonzadas tuvieron que aceptar, pues. Entonces, miren cuán importante es lo que estamos hablando. Algunas cosas que se han observado que son buenas. Cuando ustedes están con los enamorados,
También, pues, pero no, pero que se laven la boca, pues díganle. Eso sería lo importante. Si ya tenemos el paciente con cáncer de mama, el tratamiento es quirúrgico, más quimioterapia y más radioterapia. A veces el cáncer de mama se cura, miren cómo es, ¿no? Pero después de 30 años o 40 años aparece nuevamente el cáncer de mama y la mujer va a morir con cáncer de mama, pero ya en la vejez. Entonces, el cáncer de mama en estos momentos está siendo como primera causa ya no del cuello uterino, es de cáncer de mama. Entonces, señores alumnos, hay que parar la oreja con esta clase que estamos haciendo. El cáncer de cuello uterino está pasando a segundo plano. ¿Por qué? Por las vacunas, por la prevención, por todo lo que se ha hablado y lo que estamos encontrando, mayor incidencia de cáncer de mama. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo tener en cuenta siempre esto, cuando ustedes orienten a sus pacientes, pero no así decirle muy sutilmente, ¿eh? Yo le estoy diciendo a ustedes así para que ustedes entiendan, pero al paciente no le van a decir así, pues, ¿no? Y acá terminamos sobre la mama. Hay mucho, claro, se casarían ustedes, pero lo importante, lo, lo simple, lo más importante está lo que le estamos hablando. Es la prevención del cáncer de mama. Hay algunas enfermedades, como le estaba diciendo, que asemejan a cáncer de mama. Las enfermedades, las mastitis, idiopáticas. Yo recuerdo que en el servicio de ginecología hace muchos años, pero una paciente vino con los senos como si fuese una flor abierta, fea, sangrante, y sinceramente a todos se nos pasó que era cáncer. Le dimos tratamiento con antibióticos, lo limpiamos bonito, pero seguía, no se sanaba. Hasta que yo le hice la referencia a Lima, al ININ, y nos olvidamos de la paciente. Y después de unos años, no sé cuántos años, viene con una paciente al consultorio, una paciente simpaticona, ya alimeñada, con el pelo pintado, y yo estaba ahí y me dice, doctor, no me reconoce. No, le digo, a ver, ¿qué ha pasado? Y veo su historia y era la paciente que le habíamos mandado a Lima. Ahí le digo, ¿y cómo te fue? Que no viniste a contarnos. Sí, pero tú ya me quedé a vivir en Lima y ya he regresado y quería conversar con ustedes. Ah, muy bien. Y el problema era, ¿qué cosa? ¿Qué enfermedad? Que sea fea. Era la tuberculosis. Doctor, a mí me han encontrado BK. Ella felizmente no sabía que era tuberculosis, BK, y era tuberculosis. Y recibió tratamiento para tuberculosis y se sanó. El problema con la señora era que no escuchaba muy bien, porque para el tratamiento en esa época de la tuberculosis se utilizaba la estrepto, no sé cómo tiene un nombre, ya no usamos mucho ese, pero ahora en el programa se usa. Y ese medicamento es ototóxico y la había dejado un poco sorda. Y ahí, pero se había sanado. Pero después los senos eran bonitos, con unas cicatrices, pero eran grandes, unas tetazas de la señora que daba ganas de hasta de enamorarla. Lo malo que estaba sordita, estaba opita. Entonces, con esto, yo le digo que también la tuberculosis puede afectar las mamas. La tuberculosis puede afectar todos los órganos, en los riñones, en los ojos, en los senos, en todo sitio. La tuberculosis puede afectar las trompas de falopio, un montón. No es solamente pulmonar. Entonces, entiendan eso.
Entonces van a entender cuando haya pacientes que tengan unas lesiones grandes, ustedes lo único, limpienlo bonito, cúrenlo, agua y jabón, no le echen agua oxigenada, nada de esas cosas, y hagan la referencia. Porque como le digo, hay un montón de enfermedades que en este momento ya hasta se me han ido de la boca. Hay hongos, mucormicosis, no sé, un montón de cosas, sobre todo los que vienen de la selva. Y es bien difícil el tratamiento, ¿eh? Bien difícil, no es tan fácil. Lo importante es que no es cáncer, hay que demostrar que no es cáncer. El cáncer de mama mata. Ustedes han visto cuántas artistas que se han muerto con cáncer de mama, ¿no? Muchos artistas con cáncer de mama, cáncer de mama. La Olivia Newton-Jones, ahora último, creo que el año pasado nomás se ha muerto con cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama te puede sanar, pero después de muchos años vuelve a aparecer y te produce la muerte. Entonces acá terminamos con mama. Enfermedades trofoblástica gestacional. La enfermedad trofoblástica gestacional es la mola hidatiforme. Acá, mola hidatiforme. Mola invasiva y coriocarcinoma. Entonces, esta es una secuencia. La mola hidatiforme es uno. Cuando estos se hacen, avanzan, se hacen mola invasiva, comienzan a invadir todo el tejido uterino. Y el coriocarcinoma es el cáncer que ya invade a otros órganos. Esto quiero que entiendan. ¿Qué es la mola hidatiforme? Esto yo lo tengo, esta definición desde que era estudiante. Son las degeneraciones hidrópicas de las vellosidades coriales y fetal, formando lo que se conoce como racimo de uvas. En la ecografía se ve clarito, unas bolitas, y cuando la mujer comienza a abortar, salen como las uvas blancas, así uvas, bolitas. Por algunas molas parciales pueden ir acompañadas de un feto, pero es raro. En algunas molas parciales, o sea que a veces hasta nacen los bebés. Es raro. Pero esta mola, eso también nos ha costado a nosotros conocer. Nosotros encontramos, cuando recién apareció la ecografía, la señora está embarazada y tenía mola. Tenía un embarazo más o menos de 4 meses y medio. Le mandamos a Lima, porque todavía no teníamos mucha literatura, preocupados porque ¿qué hacemos? Matamos al bebé, que continúe, mejor mándalo al hospital de Lima, a maternidad, y luego la maternidad nos devolvió, y para bien, no es una enfermedad rara, muy poco frecuente, pero que continúe el embarazo. Al final del embarazo vamos a tener que hacer un curetaje masivo y hacer unos estudios posteriores a la señora. No es de emergencia, ¿no? Y eso es lo que encontramos. Pero sí, después del parto, señores, hay que hacer un estudio completo, un legrado completo, seguir estudiando las gonadotrofinas, porque puede volverse el coriocarcinoma que estamos diciendo acá. Mola invasiva y coriocarcinoma. Se presenta en mujeres mayores sin influir la paridad. Esto dice la teoría, pero nosotros hemos visto en gente joven, en las desnutridas, en gente vieja también se presenta. No hay distinción de razas, pero es poco frecuente. También, como les decía acá, en mujeres primerizas y en jóvenes. Síntomas: hemorragia, hiperemesis gravídica marcada, o sea, la mujer sale embarazada y ustedes en la clase que hemos visto en la primera práctica de la historia clínica, náuseas y vómitos. Habíamos hablado de hiperemesis gravídica. Esta hiperemesis gravídica es peor. La paciente ya no tolera nada, ya hasta se está deshidratando y hay que hospitalizarla. Entonces, cuando tengamos una paciente con una hiperemesis marcada, una hiperemesis florida, como decimos nosotros, hay que sospechar ¿en qué? En mola hidatiforme y o
embarazos múltiples, o sea, gemelos, trillizos. Entonces, miren, este pequeño dato que les estoy dando les va a servir mucho a ustedes si están aprendiendo. La hiperemesis marcada o florida, sospechar en una mola o sospechar en un embarazo múltiple. En las mujeres que están embarazadas pueden presentar preeclampsias y pueden tener hipertiroidismo. Signos. El útero puede ser más grande que la edad gestacional, puede ser normal o puede estar disminuido. No hay latidos fetales. Eso es lo importante. Pero acá también lo cuento yo siempre, había una paciente que era esposa de un general en la época de los 80 y ellos recibían su atención en la sanidad de acá del hospital y le habían hecho el control prenatal a esta señora como debe ser. Y donde decía latidos fetales decía presente, presente, no sé, no, presente. Y la señora se estaba yendo a Lima, nos pidió que se iba a Lima. No queríamos darle porque ya estaba en embarazos mayores, pero se fue. Y estando por subir al aeropuerto, comienza a sangrar. Y la llevan al hospital y encontramos que la señora, sinceramente, le hemos sacado 2 baldes de mola, dos baldes así de uvas, así grandes. Yo la primera y última vez que vi así exageradamente un embarazo casi a término. Y le tuvimos que evacuar poco a poco, después le hicimos un legrado, y después la señora se fue a Lima como era militar. Y la pregunta era, ¿y cómo en el control prenatal le encontraban latidos fetales? Yo me quedé con esa intriga. No creo que la obstetricia haya sido loca de inventarse, de poner latidos fetales presentes. Lo que en la literatura habla de que dice que se producen ciertos sonidos que pueden simular un latido fetal. Entonces, ustedes cuando ausculten a una embarazada, están seguros de que sean latidos fetales. Y eso ya ustedes también les han enseñado en su curso que hay que tomar con el pulso, que no tiene que coincidir con el pulso el latido del bebé, porque también puede confundir con su pulso. O si no, que las señoras que embarazos precoces con preeclampsia severa, inmediatamente referir al hospital y a nosotros vamos a hacer eso. Entonces, generalmente en estos no hay latidos fetales, pero se pueden escuchar algunos ruidos que pueden confundir con latidos fetales. Recapitulando esta parte, la amoria hidatiforme es una degeneración del embarazo y la formación de lo que se conoce como un racimo de uvas. El diagnóstico, felizmente ahora ya la ecografía nos hace diagnósticos precoces. Los síntomas, hemorragia, hiperemesis gravídica marcada y preeclampsia precoz. Entonces, están dos puntos importantes a ustedes, la hiperemesis gravídica y la preeclampsia precoz, porque la preeclampsia se manifiesta generalmente a las 22 semanas, pero si ustedes encontramos antes, vamos a sospechar que no sea una mola o un embarazo gemelar también, o múltiple. Ya, señores, lo van a leer bien esta parte, ¿ya? Diagnóstico, una buena historia clínica, un buen examen, dosaje de las gonadotrofinas que están muy elevadas y la ecografía. Acá es importante la ecografía, es el diagnóstico clave. Ustedes ven una imagen de una mola en brazo, no se van a equivocar cuando vean otras imágenes. El tratamiento en la mola es evacuación por legrado uterino o por legrado por aspiración. En esto hay una controversia porque ahora los médicos jóvenes han venido y que dicen que pueden hacer aspiración. A mí me enseñaron, no, señor, el mejor tratamiento es hacerle un legrado con una legra
un legrado manual, porque con la aspiración pueden quedarse, e incluso hay que volverle a hacer un buen legrado, hasta 3 legrados, por el peligro de que este se vuelva un coriocarcinoma. Ahora, en el caso de tratamiento es quimioterapia, con metotrexate por 5 días más ácido fólico. Cuando trabajaba acá en el hospital, nosotros dábamos metotrexate a todas las que tenían mola, pero cuando vinieron acá los muchachos con nuevos conocimientos no le quieren dar metotrexate. Eso está en controversia. Yo sí, por seguridad, metotrexate por 5 días. Y voy a prevenir un coriocarcinoma y hacer un legrado. Legrado es, yo no quiero la aspiración, un legrado. Hasta acá estamos hablando de mola y datiforme. En la mola, cuando no hay sangrado, el útero es más grande. Señora, pero usted dice que tiene 3 meses, pero parece que fuese 5. Hay una sospecha de mola, pero puede ser normal, ahí sí nos paltea, o puede ser menor, pero menor porque han sangrado. Pero si ya ven que está botando las bolitas de las uvas, diagnóstico, hasta el portero hace ese diagnóstico. Es mola. Ginecología y SIDA. Esto ya también ya felizmente ha dejado de ser el monstruo de las enfermedades, el gran temor. A nosotros nos ha hecho pasar muchos sinsabores. Queríamos que nosotros operemos a las idosas, pero el temor de contagiarse, eso fue muy, 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 muy trágico. E incluso aquellos médicos que se han contaminado, hemos recibido unos medicamentos que hemos tomado por 2 meses, 3 meses, y que nos ha dejado con algunas molestias. Pero ahora actualmente ya han aparecido medicamentos que ya controlan el SIDA, eso felizmente ya no es. Ahora el problema es el COVID. Entonces, ¿qué es el SIDA? Es un cuadro patológico causado por un retrovirus específico, el VIH, que se caracteriza por una afección grave del sistema inmunológico, la cual da lugar a la aparición de afecciones oportunistas a repetición de diversas etiologías, bacterianas, hongos, protozoos, parásitos y otros virus. Miren, ¿eh? Entonces, el SIDA no es una enfermedad, en todo caso, ginecológica, es una enfermedad que va a atacar nuestro sistema inmunitario, directamente no a nuestros órganos. Pero este sistema inmunitario va a hacer que baje todas nuestras defensas y cualquier infección va a ser grave. ¿Y cómo se descubrió el SIDA? Para un poco de historia. El SIDA en Estados Unidos había una comunidad, los que le llaman LGTB, o sea, de homosexuales, y veían que muchos morían con un problema respiratorio, con una simple gripe. Y cuando hacen estudios, encuentran que ellos se morían por una neumocistis carini. En la neumocistis carini es una bacteria que es de los perros, que nos contagia a nosotros, pero nosotros que tenemos una buena defensa no nos pasaba nada. Pero como esta comunidad estaba disminuida en sus defensas, se morían así. Ahí comenzó a estudiarse, todavía no se sabía que era el SIDA, ¿no? Y después comenzaron a aparecer los tumores, ¿cómo se llama? De Crocó, no sé cómo se llaman, esos tumores en las piernas, en el cuello. Y así se descubrió que es el SIDA. La transmisión del SIDA es por vía sexual.
o por sangre, así como se contagian el, el lues, se contagian porque hay contacto, sangre, sangre. Entonces, miren, por eso a veces decían, ponte tu condón, pero después demostraron que el condón tenía microporos que también podía entrar el virus. Ponte doble condón, ya no había gracia, pues. Entonces, esa es la historia del SIDA. Y comenzaron a aparecer algunos medicamentos, los retrovirales, que vamos a comentar un poco. Y vamos a ver, en la actualidad el SIDA se considera como la fase avanzada de una enfermedad infectocontagiosa crónica grave. ¿El paciente con que se muere? ¿Se muere con SIDA? No, se muere con la complicación. Actualmente se han identificado tres tipos de virus. Tres tipos de virus. VIH-1, 2 y 3. Vías de transmisión. Existen fundamentalmente tres vías a través de las cuales se puede infectar. Vía sexual, sanguínea y perinatal. O sea, las madres con SIDA van a contagiar a su niño a través de la placenta. La vía sanguínea, transfusiones sanguíneas. Antiguamente, todo el mundo quería hacerse transfusión de sangre. Miren cómo, ¿no? Sangre, pedíamos sangre, pásale sangre, pásale sangre. Pero cuando aparece el SIDA, y la sangre para nosotros ya era un martirio. Y ahí le damos la razón a esa religión que dice que no necesitan la transfusión de sangre, porque para ellos la sangre era contaminada, y no aceptan la transfusión. Entonces, miren, a veces hasta la Biblia había adivinado. Y de ahí ya, ¿quién hacía transfusión sanguínea? E incluso una vez me quisieron hacer un problema porque yo hice, pásenle sangre, porque la paciente se moría y había estado contaminado. ¿Y por qué usted no ha pedido ¿cómo me dice? En el laboratorio tiene su nombre, ¿y por qué no ha pedido sangre? Yo no sé, pues yo no sabía nada de eso. Y que había que hacer ese procedimiento en la sangre para poder transfundir. Cualquiera no puede transfundir sangre por el peligro de el SIDA y también la hepatitis B. Tamizar, decían, no, ¿por qué no ha hecho tamizar la sangre? Ahora toda la sangre es tamizada. Así es. Entonces, mucho cuidado con eso de querer transfundirse, ¿no? Ya no. Entonces, vía sanguínea, por ejemplo, hay una argentina, una médica argentina que estaba trabajando en Estados Unidos y habían dejado una jeringa de un sidoso y ya se pinchó la mano. Se asustó todo y al final a ella le dio SIDA y se murió con SIDA. Hizo un juicio a los Estados Unidos y le pagaron 2 millones de dólares a los familiares. O sea, los contentos han sido los familiares. En cambio, la pobre mujer se fue a la tumba. La vía sexual por el semen, secreciones vaginales, el coito anal, y etcétera, etcétera. Ahora, todo esto nos hace pensar que tampoco no podemos abusar del libertinaje sexual. Por eso que esto ha frenado muchas cosas. Actualmente de nuevo está soltando, pero hay que tener mucho cuidado. Antes decían que era el coito anal, mentira. Entonces, pero sí no hay que excederse. Por tanto, el mecanismo de contagio es semejante a la del virus de la hepatitis B. Ahí está. Acá estaba hablando. Cuando ustedes hagan transfusión de sangre, descartar SIDA y hepatitis B. No hay otra. Algunas otras cosas podría ser, pero para nosotros el uso masivo tenemos que descartar, tamizar la sangre. Y la sangre tamizada recién, poner, a veces van donantes de sangre, 1000 donantes, de los 1000 donantes,
800 mal, hay que desechar esa sangre. Solamente 200 queda para utilizar. Grupos de riesgo, hombres homosexuales y bisexuales. Hombres homosexuales y bisexuales. Hemofílicos y hemofílicos transfundidos contaminados. Los pacientes hemofílicos que reciben transfusión. Felizmente ahora ellos ya reciben un medicamento que ya no necesitan transfusión. Adictos a las drogas parenterales en alto porcentaje. Los drogaditos que se ponen en la vena, ellos no desinfectan las agujas, se ponen todos contra todos, usan la misma aguja, eso. Parejas heterosexuales de los grupos mencionados. Recién nacidos de madres seropositivos, pacientes procedentes de áreas endémicas. Esos son los grupos de riesgo. A las mamás que nacen, acá dice recién nacidos, yo decía, pues al final, si el hijo ha nacido, ¿y por qué no puede lactar? En pediatría yo peleaba, ¿y por qué se lo dice que lacte? ¿Acaso va a pasar por la leche? Era ¿por qué? Porque se producen micro lesiones en la mama, en la mamila, y por ahí era la transmisión. Después incluso, si son dos idosos, que hagan el amor nomás, pues que hagan el amor, ¿qué problema? No, ellos son dos idosos, se potencian, aumentan la gravedad de su infección. Entonces, no pueden tener dos idosos relaciones, porque van a hacer más grave su situación. Evolución de la enfermedad. El conocimiento del SIDA no es bien conocido todavía hasta la fecha, pero aparentemente evoluciona como infección a través de una vía de contagio. O sea, te contagias por una vía, generalmente la vía sexual. Periodo de incubación, esto también es lo que a uno le preocupa. Son síntomas inespecíficos igual a la gripe o a la mononucleosis infecciosa, a la gripe y la mononucleosis infecciosa. Apunten esto, mononucleosis infecciosa, que me van a describir esta enfermedad. Esta enfermedad de la mononucleosis infecciosa se llama la enfermedad del beso, que dura entre 2 y 12 semanas, habitualmente entre 2 a 3 semanas. Transcurrido este periodo, se puede detectar el virus. Entonces, si ustedes han tenido relaciones con un sidoso, inmediatamente que le hagan la prueba, no van a encontrar nada. A partir de la tercera semana vamos a recién poder encontrar los anticuerpos. El SIDA, como le vuelvo a decir, antes era muy grave. Los pacientes se terminaban con diarreas, terminaban como calaveritas y se morían. Se morían. Y esto era dramático, muy dramático. Yo recuerdo cuando estuve haciendo mi estudio de mi segunda especialización, en el 2 de mayo vino un muchacho, ya no muchacho, era ya mayor, un cuarentón, y se tapaba la cara. Y me dieron, usted maneje este paciente. Y no, nada. No había, todavía recién estaba apareciendo eso del SIDA, pues. Tenía un sarcoma de Kaposi en el cuello, un tumor que le decía el sarcoma de Kaposi. Y hablando, pues, y yo, ¿y qué pasó? Y voy a buscar tu historia clínica. Y no encontraba su historia clínica en estadística. Y no sé cómo alguien me dijo, no, anda a buscarlo como Rosita, tal, tal, tal. Y ahí salió la historia clínica. Había sido un homosexual, de los primeros SIDAs. Y nos hicimos amigos, muchacho muy tranquilo, había sido estilista, tenía su salón de belleza en el Agustino, me dicen. Y comenzamos a conversar. Y yo, ¿y cómo te contagiaste? Pues tú cuéntame, le digo.
¿cómo te volviste maricón? Pues no, directo no le dije, no, ¿cómo te volviste así? Pues, y él me contó lo siguiente, yo soy de Huanta. ¿Qué, de Huanta eres? Yo soy de Ayacuchano. Ah, su papá había sido un cura. Pero él me dice, pues con una, yo lo hubiese grabado, pero qué bonito, decía, no, doctor, yo cuando nací, a mí no me gustaban las mujeres, me gustaba jugar con puros hombres. A mí siempre me gustaba jugar con los hombrecitos, y me gustaban siempre los hombres. Y he crecido así, y me vine a Lima, me escapé de mi casa, porque no me aceptaba, y se fue a la Plaza San Martín, me contó en esa época él. Y él comenzó a rondar la Plaza San Martín, trabajar en algunas cosas. Y se encontró con un muchacho también que era igual. Y ya los dos se hicieron amigos, comenzaron a prostituirse. El doctor me dice, yo, ahora me está viendo así, pero si yo me hubiera conocido, yo era una regia, era una hermosa, era una mujerota. ¿Y cómo ha logrado todo eso, Leo? No, doctor, a mí me enseñaron y me pusieron las inyecciones. ¿Y qué le ponían? Depro-Provera. Diario una semana, después no sé, cada 2 semanas. Me dio un esquema, ¿no? De, de que ellos se ponían y mis senos, mi cintura, todo ha crecido. Y era una loca, doctor, era una loca. ¿Y cómo te contagiaste? Yo no sé, doctor, solamente estoy sospechando de un sinvergüenza malo que una vez vino, me obligó a tener relaciones y ese me ha contagiado y se ha desaparecido. No lo encuentro. Ya él estaba ya en sus últimas, estaba mal, no había tratamientos retrovirales. ¿Y ahora qué? ¿Tus familiares? No tengo familiares. Hay una señora que viene y me trae mis cosas, me dice. Sí. ¿Y cómo es eso? Yo tengo mi salón de belleza, le digo, doctor. Esa casa es mía, yo lo he comprado. Y la señora me ayuda en ese salón de belleza. Y hemos hecho un pacto que ella se va a quedar con todo el salón de belleza, pero me va a atender hasta mis últimos días y me va a enterrar. Y la condición es que se va a quedar con la casa. Miren, una cosa triste, ¿no? Una cosa triste que tengo en la memoria. El otro caso es una chica de San Miguel, flaquita, castañita, ojos verdes, simpaticonita, como toda sanmiguelina, asustadita, chupadita. Vino al consultorio y me dice, doctor, no sé, me duele, no puedo orinar y yo no pensaba, yo de verdad, yo me quedaba sorprendido. Vamos, te voy a examinar, pues. Y le examino, oye, le encuentro unas tumoraciones en la vagina. Yo no sabía por dónde hacía pichi, por dónde hacía la caca. Y era el herpes. No, no es el herpes, el condilomatosis genital, que decimos eso tenía bastante. Y ya levántate, hija, y vamos. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué te has descuidado hasta ahora? Le digo. No, le digo, eso, ¿tú sabes qué es SIDA? No, doctor. No, le digo, vas a tener que lavarte con esto, toma estos medicamentos. Inmediatamente te vas al servicio de salud pública del hospital. Fue al hospital, fue a salud pública y diagnóstico SIDA. Mira, ella ahí estaba viviendo así, no pensé, pero tenía esas cosas que tenía vergüenza. ¿Verdad? Sinceramente no sé por dónde orinaba y por dónde hacía la caca. Y le han estado dando su tratamiento con retrovirales. No sé qué habrá sido más de ella, pero ella me dijo que también igual tenía su pareja, que también era chef, que se había desaparecido. Y ella me dice, no sé dónde se ha ido, de repente ha muerto porque estaba muy mal. Y es SIDA. Entonces, todos esos cuadros que se veían antes ahora ya no estamos viendo mucho porque la gente ya se está cuidando y está usando
hay muchos medicamentos que te van a apoyar contra esta enfermedad. Periodo de ventana. Este periodo de ventana es hasta 2 años, dice. Cuidado, eso es importante. De 3 a 4 semanas, pero en el cual aún no se puede activar la producción de anticuerpos, pero sí los fragmentos del ADN proviral. Al término de este, transcurre este cero positivo, recién cero positivo. Periodo de tiempo más o menos prolongado de 8 a 12 semanas, es durante el cual los seropositivos pueden evolucionar hasta 2 años. Eso es lo que quiero para que ustedes sean en práctico. Léanlo bien esto. Desarrollo SIDA en un 50%, de lo cual el 100% fallece. En el 2, desarrolla un complejo patológico relacionado con el SIDA que tiene mejor pronóstico, entre 10 a 20% de afectados. Persistencia de la seropositividad sin desarrollo de enfermedad de 20 a 40. Había acidosos que no hacían ser enfermedad, pero contagiaban las prostitutas. Entonces, eso también era un poco difícil en esa época. ¿Cómo controlar esto? ¿Cómo saber? Por eso que era obligatorio a las prostitutas hacerle un examen de VIH. Estas señoras tenían su VIH positivo, pero no tenían nada. Pero ya por lo importante era que tenían el laboratorio. En cambio hay otras que no, pues, no aparecía, no era negativo, no parecía negativo, pero tenían el SIDA, que todavía estaban en eso de los 2 años. Entonces, vamos a tener de todas maneras cuidarse, no bajar la guardia contra esta enfermedad. Esta enfermedad es familiar incluso, no familiar, incluso familiar de 3, de a 2. Entonces, mucho cuidado. Clínicamente el proceso es multiforme, que quiere decir de varias formas, dados las múltiples complicaciones, infecciones del síndrome la infección del síndrome. La evaluación puede ser más común, es presencia de ganglios infectados, el tumor de la piel, sarcoma de Kaposi que le estoy diciendo. Esto era muy frecuente. Después bajó, ya no se veía. Infecciones graves por toxoplasmosis, neumonías por Pneumocystis carini del perro. Transmisión perinatal, transmisión de madre a hijo, es por la placenta, por contaminación en el trabajo de parto. Por eso que no podíamos, la paciente no podía parir, la sidosa no podía parir, tenemos que hacerle cesárea. Y al hacerle cesárea, y si te pinchabas, eso era el temor. Pero el niñito al salir con su carita puede aspirar líquido y contaminarse, o por la lactancia materna. Entonces, una mujer con SIDA no puede lactar. Una mujer con SIDA no puede parir normal, cesárea. Ahora, el capo, el trome va a ser el que le hace la cesárea. Pues. Gestantes tributarias a la prueba serológica. En la actualidad es aconsejable la determinación de anticuerpos anti-VIH en todas las gestantes, en todas. Acá ya la ley, felizmente el gobierno ya ha impuesto que a todas las gestantes se les tiene que hacer el VIH. Gestantes dentro del grupo de riesgo, sospecha clínica, ya no, y esto ya no olvídense, a toda gestante su prueba de SIDA. Ya no que venga de tal sitio, ya no, esto es una cosa antigua que está en los libros, pero ya el Estado felizmente ha dispuesto que toda mujer gestante tenga sus exámenes de VIH. Las pruebas de laboratorio e interpretación, existen 2 tipos de pruebas. Las pruebas iniciales de Licia, primera generación, que era medio vago. Las pruebas confirmatorias de Lisa, segunda generación, de Westerblot. Madres seropositivas pueden recibir tratamiento. Hay que dar tratamiento en los primeros meses. Los neonatos también tienen que recibir tratamiento. Los neonatos tienen que recibir tratamiento, señores. Entonces, la madre seropositiva
puede recibir tratamiento. En los neonatos, tratamiento, inmediatamente. Control y seguimiento obstétrico, ya ustedes saben, es igual que un control prenatal, pero en ellos hay que tener más cuidado en el primer trimestre, estabilizar alguna complicación, alguna enfermedad. Ahora, la serología de toxoplasmosis, ese es el paquete de gestante, ¿no? Toxoplasmosis, heces, hepatitis B, todo eso tenemos que descartar. Frotis y cultivo de secreción vaginal, estudio de clamidia en el endocérvic, porque estas infecciones pueden matarlas. Estudio de sangre periférica, los linfocitos totales y otros. Si es consumidora de droga, orientación. Tú no le puedes quitar la droga al toque, porque viene un síndrome de abstinencia y se puede matar, o puede cometer algún crimen. Entonces el control en estos pacientes es así. En el segundo trimestre, inmunológico, nomás, es decir, cómo está, ver la carga viral que dice. Atención de las patologías que se asocian con alguna infección, darle tratamiento, no dejarlo. En el tercer trimestre, laboratorio, cuidados de la amenaza de parto pretérmino, ecografía seriada para ver el desarrollo del feto. Y la cesárea va a ser antes que tenga dolor de parto, antes que todo, y hay que prevenir. A las 38 semanas, 37 semanas, cesárea. Y antes incluso que no le dejas hacer, te mandaba a la cárcel. ¿Sí usted por qué no lo ha hecho? Porque tengo miedo, pues. Y yo me pinché. Pero eso era un drama. Hasta ahora todavía sigue siendo un drama. Conducta, aconsejar el aborto o interrupción del embarazo antes de las 22 semanas. O sea, lo mejor sería que la mujer que sea gestante, que aborte con este SIDA. Pero a veces tiene que existir, pues. No existe curación así. Antes se utilizaba citromicina, la acidobudina. Ahora han salido un montón de antivirales. Acuérdense de la citromicina y la acidobudina. Ahora, si debe cumplir con todo lo anterior, pues ahí acitromicina, sucidobudina y no sé qué más. Yo ya no conozco muchos. Durante el parto, extraer con cuidado y a veces es mejor la cesárea. Es mejor la cesárea, nada de parto normal. Y prohibir la lactancia. Mujer que no puede lactar. Tratamiento, ACTH. Este es un esquema que ustedes lo van a ver en salud pública. Son varios esquemas, pero uno de los medicamentos es el ácido budina, AZT. Y eso es importante. A los bebitos hay que darle AZT. A ver, vamos a esperar un ratito. Esta es la última parte del curso, que es sexualidad. El adolescente refiere temores y dudas respecto a su sexualidad. Esto también ustedes van a ver. Esto es más o menos como una reflexión para ustedes, el problema y el manejo. Refiere conflictos de identidad sexual. Ustedes van a tener que escuchar eso. Oye, ¿te gustan las mujeres? ¿Te gustan los...? No, pues así tampoco, ¿no? Ver cuál es la predisposición. Ahora, ver también el sexo. Hacer un examen. Hace muchos años trajeron a un chiquito del campo, ¿eh? Que dice que lo habían violado. Yo lo examino, sí, pues, lo habían violado a un varoncito. Y me traía a una mujercita del campo con su pollerita, con todo. Y había sido, no me dice, yo soy maricón, me dijo de frente él, para salvarse creo, del problema este.
A ver, bájate la falda. Tenía un pene más grande que el mío y era maricón. Eso me hizo pensar mucho. Si ustedes se ponen a analizar cómo es el orgasmo, el orgasmo en la mujer, cómo es el orgasmo en el varón. En el varón eyacula. Entonces el homosexual eyacula pues por el pene, da la leche. Y puede, por eso que hay muchos homosexuales que tienen hijos. Entonces, eso, no sé si alguna vez se han puesto a pensar eso. El homosexual se excita y pues no tiene, puede hasta, sin tener penetración, va a llegar al orgasmo. Por eso incluso las mujeres lesbianas, ¿qué hacen? Frote, frote, llegan al orgasmo y son felices. Pero en el varón también, pues, pero él eyacula. Y esto que le decía, se me hizo pensar. Le hice el examen, sí, pues sí, está desgarro rectal, ¿cómo hará terminar una cárcel? ¿Qué sería? Pues? Entonces, siempre es bueno conversar con los niños y ver si él, soy varón, soy mujer, vas a tener, tiene que haber una identificación. Ahora, incluso como hemos visto en los pseudo-hermafroditas, todas esas cosas, eso hay que tener que descartar. Hay que tener que ver bien. Hay muchos chiquitos que están ahí en la clase y al final, cuando está en quinto de primaria, pasan a ser mujercitas. ¿Por qué? Porque tenían un prepucio, perdón, clítoris hipertrofiado y eran mujercitas. Y se lo estaba criando como mujercitas. Hay otros al revés. Cuando el testículo tiene medio semilunar, que le llaman, pareciera que fuese una vagina, pero son varones, igualito. Entonces son cosas que hay que determinar en el examen clínico de un niñito, a la niñita. Por eso que en el examen a usted les enseña ortolán y barro, no sé qué cosas, ustedes tienen que mirar también la parte sexual. A veces ustedes se olvidan de eso. Refiere conflictos en elección de pareja. Oye, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, ¿no? Me gusta tanto hombres como varones, los bisexuales. Entonces, todo eso tienen que ustedes orientar, escuchar y sobre todo a los niños, más que nada a los niños, a los púberes. Refiere falta de deseo sexual, oye, a mí no me interesa. Y a veces, sobre todo cuando tienen esos síndrome de Turner, todas esas cosas, tú le puedes, en su vaginita le pueden penetrar, y no, no, siente placer, no, para ellos es como si nada. Entonces, todo eso ustedes tienen que lean bien esta parte y vamos a ver que a quién no quiere pretender relaciones, a ver, todos. Nosotros hemos vencido el deseo sexual. Los animales, las perritas, ¿en qué momento se excitan? Una sola vez. Y cuando que salen preñadas, ya no tienen hijos, hasta que nacen sus hijos. En cambio, nosotros, ¿qué? Hemos vencido eso y podemos tener relaciones cuando queramos. Solamente es con estimulación. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, el tener relaciones a cualquier momento, falta solamente la estimulación, pero si yo tengo algún problema anatómico no voy a poder, tengo problemas psiquiátricos no voy a poder, tengo problemas, otro conflicto, en esos casos hay que derivar ya a los pacientes al especialista. Refiere actividad sexual baja debido a que no quiero, no deseo, me duele, no puedo. Sobre todo a veces las mujeres, no quiero, se voltean. Y hay conflicto de pareja. Eso también habría que ver por qué motivos hay esto, qué está pasando. Yo quiero tener bastantes relaciones a cada rato, quiero tener bastantes hombres, quiero tener bastantes mujeres, todo eso hay que
hacer un estudio de esto. Entonces, toda esta partecita ustedes van a leer bien y les aseguro que van a aprender bastante. En cualquiera de los casos, antes de dar orientación, es importante analizar su propia sexualidad. Cualquier cosa que usted diga puede ocasionar un daño, infórmese aproximadamente. No de frente, ver al paciente, no, tú eres maricón, no, tú eres lesbiana, no, tú eres marimacha, no. Vamos a analizar primero, con todo lo que estamos hablando, conversar, hacer una buena historia clínica y al final podemos determinar qué problema, cuál es su problema de sexualidad. Entonces, acá no hay que tres sexos, o ustedes están de acuerdo con tres, no sé, acá hay macho, hembra, masculino, femenino, no hay el medio. El medio es una disrupción de la evolución. Entonces, el problema de ellos ahorita es que son muchos y quieren ser reconocidos, pero durante toda la historia humana solamente ha habido dos sexos. Pero la evolución científica ha permitido que hasta los homosexuales tengan hijos. Y ahora ellos quieren criar al hijo. Se juntan dos varones, entre comillas, para criar un hijo. Y están distorsionando la familia. ¿Cuál será la idea de ustedes? Lo que yo acepto es, bueno, ya, pero ya no hagan daño pues a los hijos. Porque a los hijos les van a ver a dos hombres besándose y ellos van a ver que es igual. Ellos también van a ser igual. No, pues. Pero el varoncito no se hace maricón por más de que lo violen. Él tiene que nacer con una predisposición. Y eso es bastante. Entonces, todo eso hay que estar analizando, señores. Yo les pido, por favor, que lo analicen bien, vean un poquito, lean bastante esto y algunos otros artículos para determinar. Esto de la sexualidad es muy interesante. Hay gente que se dedica solamente a esto de la sexualidad y es bien rentado, ¿eh? Entonces, es para orientar, analizar, canalizar, ¿no? Y ahora con esto que han salido del closet, no sé, eso es cierto, pues es una buena salida. La religión ha cometido muchos errores, uno de ellos es en esto, ¿no? Pero ya están saliendo. Lo que sí hay que pedir a los homosexuales, a ese LGTB que dicen, oye, Dios castiga el escándalo, perdona el pecado, entonces no seas escandaloso, pero, ¿no es cierto? Eso sería la recomendación. Dios perdona el pecado, pero castiga el escándalo. Ustedes los homosexuales no sé por qué hacen escándalo, quieren besarse en la calle. ¿O acaso nosotros heterosexuales estamos besándonos en la calle? Pues ellos, ese es el problema. Como recién se están liberando, están haciendo esas cosas. Ustedes van a México, en México parecen que machotes, pero hay muchos mariconzazos. Hay un sitio donde es el barrio Rosa, dice, puro maricones, viven, vas a los parques, y en las bancas están besándose entre hombres. Eso ya está aceptado así, y así se tendrá que aceptar, pero que no me hagan escándalo, pues, ¿no es cierto? Entonces, que no vayan a jalar gente para su lado. Así es. Incluso para terminar, hace años, por la Chola Chabuca era ya pues vieja, ¿no? Y le habían hecho una pregunta a esos pájaros fruteros, a esos chiquillos que paran robando en Lima, y en la televisión. Oye, ¿tú qué cosa quieres ser? La Chola Chabuca. ¿Cómo? ¿Y por qué quieres ser la Chola Chabuca? O sea, el periodista se iba porque maricón. No, la Chola Chabuca tiene casa, carro, tiene bastante plata. Yo también quiero tener casa, carro y plata. Entonces, miren, a veces también la novelería puede producir muchos problemas. Los niñitos, por estar mirando, pueden hacer. Son también, eso hay que cuidar, señores. Damos fin a la clase. Atención integral de los centros, eso les van a pasar en sus diapositivos para que lo lean, por favor. Es una cosa muy interesante y quiero que lo revisen. Y es una cosa
de ayuda más que nada para ustedes. Y la mayoría de estos, por ejemplo, descarga acá, eso ya lo hemos hecho en el curso, pero léanlo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá?